Me casé con ella, pensando que le estaba haciendo un favor. Esa es la frase más vergonzosa que he dicho en voz alta en toda mi vida, porque en menos de 2 años desde esa boda, ella estaba al frente de la empresa familiar. Su propia familia le respondía a ella. Los socios la buscaban a ella. Y yo estaba ahí, sentado en silencio, dándome cuenta de algo para lo que no estaba preparado. Ella nunca necesitó que la rescataran. El que necesitaba ayuda era yo. Esta es la historia de ese matrimonio. La versión completa, sin filtros. Las partes de las que me siento orgulloso, las partes de las que no. Y una situación que cambió el rumbo de todo lo que vino después. Quédate conmigo, porque te aseguro, esta no es la historia que crees que es. Para entender esta historia, necesitas conocer el mundo en el que ocurre. Familias con tradición, con patrimonio de generaciones. Del tipo donde la casa tiene nombre propio, no solo dirección. Donde cada cena es una negociación y cada sonrisa es un cálculo. Donde las apariencias se mantienen con la misma disciplina con que otras familias pagan sus cuentas. La familia de ella, los Shaw, era exactamente eso. Bienes raíces, moda, legado. Un apellido que tenía peso en cada sala que entraba. Y yo venía de algo parecido, lo que significa que, desde el momento en que entré a su casa, supe exactamente qué buscar debajo de la superficie. Ariel era la segunda hija, no la celebrada. No aquella alrededor de quien la familia había construido silenciosamente toda su identidad. Esa era su hermana mayor, Chloe, quien había tenido un accidente años atrás y llevaba una condición que la familia había convertido en su historia central, su razón de ser, su justificación para cada decisión. Noble en apariencia, hasta que conoces a la persona que está pagando el precio de esa nobleza. Ariel llevaba diseñando ropa desde los 17 años. Un talento real, del tipo que detiene una conversación. Podía hacer un boceto en una servilleta y querías usarlo. Querías enmarcarlo. Pero su nombre nunca aparecía en la etiqueta. Era siempre el de Chloe. Siempre la marca familiar. Siempre la historia de otra persona. La primera vez que la vi, estaba parada en el rincón de una recepción. Un evento de su propia familia. Cientos de personas que conocían su nombre, pero no su cara. Y tenía una expresión que no sé describir del todo. No era tristeza. Era algo más preciso que la tristeza. Era paciencia que se estaba terminando. Me acerqué. No sé bien por qué. Quizás porque reconocí esa expresión. Quizás porque yo mismo la había tenido, en otra sala, en otra familia, años atrás. Hablamos 40 minutos. En ningún momento mencionó a su familia, ni sus diseños. Habló de arquitectura, de una técnica japonesa antigua, el arte de construir estructuras tan precisas, tan perfectamente ajustadas, que se sostienen solas, sin un solo clavo. Esa noche llegué a casa y no podía dejar de pensar en ella. Me moví rápido, más de lo que debí. Siempre he tenido ese problema. Cuando sé algo, actúo sobre eso. Y sabía, con una certeza que no podía explicar, que esta persona valía la pena construir algo junto a ella. Así que lo propuse. La familia tuvo opiniones al respecto. Te voy a dar un momento concreto. 3 meses después de nuestra boda, el padre de Ariel llamó a la casa, emocionado, orgulloso, para compartir una noticia importante. Una firma de moda llamada Muse Jean había firmado un acuerdo con los Shaw gracias a un vestido de noche que había llamado la atención de toda la industria. Un diseño que todos calificaban de extraordinario. El nombre de Chloe estaba en cada comunicado, en cada artículo, en cada imagen. Yo vi a Ariel diseñar ese vestido, desde cero,
en nuestra mesa de trabajo, a las 2 de la madrugada. Le llevé algo caliente. La vi borrar y volver a trazar el cuello, 12 veces. La vi elegir cada detalle, con una razón específica detrás. Le pregunté por qué no estaba corrigiendo la situación. Me miró y dijo, con una calma casi casual, «Todavía no». Fue ahí cuando entendí algo sobre mi esposa, que no había comprendido del todo. Ella no era una persona que sufría en silencio, era una estratega. No estaba esperando que alguien la rescatara. ¡Ey! Estaba esperando el momento preciso. El momento en que la verdad pudiera llegar con tanta fuerza que nadie pudiera recuperarse de ella. Y yo tenía que tomar una decisión. ¿Quedarme al margen o ponerme a su lado? Elegí ponerme a su lado, lo que significó que, de inmediato, tuve personas en mi contra. Chloe era un caso complejo. Quiero ser justo con eso. No era alguien puramente calculadora. Era alguien a quien le habían dado cosas durante tanto tiempo. Comprensión, protección, reconocimiento, prioridad. Que había perdido genuinamente la noción de lo que era suyo y lo que no. Ella creía su propia versión de los hechos, lo cual es, en cierta manera, más triste que si simplemente hubiera sido deshonesta. Pero creer algo no lo convierte en verdad. Y la industria de la moda no tiene consideración por los sentimientos. Le importa el talento. Y cuando llegó la presión real, cuando Muse Jean exigió una segunda colección, cuando un especialista fue contratado para revisar el origen de los diseños, Chloe no pudo replicar lo que Ariel hacía, ni cerca. El informe fue devastador. 90% de coincidencia con el trabajo publicado de otra diseñadora. No una casualidad. Las acciones de la empresa se movieron el día que ese informe salió, de manera significativa. Y de repente, cada persona que había ignorado educadamente a Ariel estaba muy interesada en lo que ella pensaba. Esto es lo que las versiones dramáticas de esta historia siempre omiten. El tiempo intermedio. Los martes por la tarde. La parte donde nadie está ganando nada. Y simplemente intentas llegar al final de la semana con la cabeza en su lugar. Hubo un periodo donde el dinero era genuinamente ajustado. No voy a fingir que eso no es incómodo cuando vienes de dos familias que no parpadean ante una cena postosa. Comíamos sencillo, usábamos vehículos prácticos y salíamos adelante. Una sonrisa pequeña y genuina. Y te voy a decir algo que todavía me sorprende. Esas fueron algunas de las semanas más honestas de nuestro matrimonio, porque solo éramos responsables el uno ante el otro. Sin actuaciones para las familias, sin apariencias que mantener. Solo nosotros dos en una cocina pequeña, resolviendo las cosas. Le compré un auto cuando finalmente pude. Nada llamativo. No del tipo que cualquiera de nuestras familias hubiera considerado impresionante. Pero ella lloró cuando le entregué las llaves. No por el auto, sino por lo que significaba. Que yo había estado prestando atención, que había notado que estaba agotada de trasladarse horas cada día al taller, que simplemente quería que su vida fuera más fácil. Me dijo después que era la primera vez que alguien hacía algo por ella sin condiciones, sin que viniera con un costo oculto. También necesito ser honesto sobre mis propios errores, porque los tuve. Tenía una reputación real de ser una persona difícil, del tipo que destruye puentes en lugar de construirlos. Mi propia familia tenía una larga lista de razones para no confiar en mi criterio. Hubo momentos en ese primer año donde actué desde el orgullo en lugar del compromiso, donde me importaba más ganar una discusión que proteger lo que estábamos construyendo, donde tomé decisiones en los negocios que tenían que ver con mi ego, no con nuestro futuro. Ella me lo señalaba cada vez, sin drama, sin crueldad. Simplemente me miraba
y nombraba con una precisión específica y desconcertante exactamente lo que había hecho mal. Esa combinación de honestidad y movimiento hacia adelante, eso fue lo que me transformó. No en un momento dramático, de una manera lenta, incómoda, desgastante, donde un día te miras y te das cuenta de que por fin estás convirtiéndote en alguien que tú mismo respetarías. La situación de quiebre, cuando llegó rápido. Hubo un conflicto grave. Involucraba a ambas familias, un acuerdo importante que había salido mal, y personas que habían perdido demasiado como para dejar que las cosas terminaran en calma. No voy a dar nombres ni detalles que no sirven ningún propósito aquí. Lo que te digo es que se convirtió en una situación donde alguien tenía que tomar una decisión, y el patriarca de la familia, el padre de Ariel, tomó la decisión equivocada. En un momento de presión, eligió proteger la posición de Chloe. Eligió las apariencias. Eligió la versión de la familia que quería mostrar al mundo. Y dejó a Ariel expuesta. Me enteré en tiempo real, por teléfono, parado en un estacionamiento a la 1 de la madrugada. No voy a describir lo que eso se sintió, porque no tengo palabras suficientemente precisas para ello. Lo que te digo es que algo en mí se puso muy en calma. El tipo de calma que no es paz. El tipo que es la otra cosa. La encontré. Voy a dejar los detalles de esa noche donde corresponden. Estaba bien físicamente, afectada, golpeada por la situación, pero completamente ella misma. Esa misma paciencia precisa, un poco agrietada en los bordes, pero completamente ella. Y en el momento en que vi su cara, tomé un compromiso que no había tomado formalmente antes, que lo que viniera después, ella nunca tendría que depender de esa familia para nada. No por revancha. Quiero ser claro en eso. La revancha se trata de hacer que otra persona sienta dolor. Esto se trataba de hacer que ella se sintiera segura. Son proyectos muy distintos y requieren versiones muy distintas de uno mismo. La empresa se reorganizó. Ariel fue nombrada directora del área de diseño. El caso plagio avanzó por su propio peso. La verdad tiene una forma de salir a la superficie cuando se aplica suficiente presión. No tuvimos que empujar. Chloe todavía está descubriendo quién es, sin la identidad prestada. Ese es su camino. No me corresponde a mí narrarlo. Sus padres tienen momentos de claridad y momentos de retroceso. Algunas dinámicas familiares son demasiado antiguas, demasiado arraigadas, para desmantelarse de manera limpia. Lo hemos aceptado. Trabajamos alrededor de eso. Lo que sí te voy a decir es esto. Mi esposa es actualmente una de las diseñadoras emergentes más respetadas en su industria. Construyó eso completamente por su cuenta. Un trabajo honesto a la vez. A veces la observo trabajar y pienso, así es como se ve a alguien que por fin puede ser completamente ella misma. No es ruidoso, no es llamativo. Simplemente tiene una calidad que no se puede fabricar. Y yo sigo siendo el hombre con el pasado complicado y los instintos demasiado rápidos. Sigo cometiendo errores. Todavía tengo que sentarme conmigo mismo después de haber actuado desde el orgullo en lugar de la intención. Ese trabajo no termina, pero lo estoy haciendo, de manera constante. Y por primera vez en mi vida, lo hago porque quiero, no porque deba. El matrimonio al que entré pensando que le hacía un favor, resultó ser lo que me construyó. Ella no me rescató de ninguna manera obvia o dramática. Simplemente se negó, tranquila, constante, todos los días, a fingir que yo era menos de lo que podía ser. Y a veces, eso es el acto de compromiso más grande que existe. Si alguna parte de esta historia te resultó familiar, déjalo en los comentarios. No para reaccionar, solo si significó algo real para ti.
Si estás en una familia que decidió quién eras antes de que tuvieras la oportunidad de demostrarlo, te veo. Si eres la persona parada en el rincón de la sala, con paciencia, esperando el momento indicado, sigue adelante. Confía en el trabajo. Tu momento está llegando. Nos vemos en el próximo video.